Bienvenidos, esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este lunes 24 de octubre para hablarles de una polémica que se ha generado en el país por unas actuaciones del viceministro del Interior, Gustavo García Figueroa, quien en varios videos quedó en evidencia cómo medió para la liberación de unos presuntos integrantes de la primera línea. Él ha dicho que nada tuvo que ver en eso, que fue la policía. El director de la policía también ha salido a manifestar que los jóvenes no pudieron encontrarles alguna flagrancia y por eso quedaron en libertad. Sin embargo, todavía hay muchas dudas sobre este caso, sobre todo porque la policía captura a unas personas si no hay sospecha sobre ellos, y también porque un funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro se sube a una tanqueta, les responde, les tiene que dar explicaciones y porque pide que les quiten las esposas. Pues bien, por toda esta situación ya se anuncian acciones legales en contra de este funcionario del gobierno Petro. Está con nosotros el representante de la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid. Representante, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Bueno, Diego, muy buenos días. Un saludo especial a usted y a la audiencia de Semana. Aquí estamos listos. Bueno, representante, lo primero que le quiero preguntar es qué opina de todo esto que se vio, porque, claro, evidentemente alguien que pueda mediar, que pueda hablar, que pueda preguntar, en medio de toda una tensión se ha visto. Lo que no se había visto es que le diera órdenes a la policía y que tuviera tanta familiaridad con los integrantes de la primera línea, el señor Gustavo García. Diego, el gobierno viene en un esfuerzo sostenido por cumplirles políticamente a la primera línea de quienes tuvieron apoyo electoral y en las manifestaciones de hace un año en Colombia y lo sigue teniendo. Lo que sucedió la semana anterior del gobierno nacional tratando de incorporar soterradamente un artículo para indultar a quienes sean condenados miembros de la primera línea es parte de lo que está sucediendo en esos compromisos. Y lo que sucedió ayer en ese sector de la ciudad de Bogotá, donde el viceministro del Interior evidentemente irrumpe en una tanqueta, así manifiesten que es un procedimiento normal, no lo es. La pregunta es, si el viceministro no hubiese llegado ahí, ¿la policía hubiese liberado a esas personas? Evidentemente no. Y está utilizando además una argumentación jurídica equivocada. Es evidente. Afortunadamente el país encontró y pudimos evidenciar lo que allá adentro sucedió. Hasta se disculpaba con los miembros de la primera línea por llegar tarde y estos pues desafiantes tuvieron la libertad y evidentemente entonces nosotros procedemos a presentar una acción legal disciplinariamente y penalmente si corresponde para que evalúen la actuación del viceministro, que en nuestra opinión extralimitó y obstruyó un procedimiento de la fuerza pública. ¿Ya están radicadas estas acciones, representante? En las próximas horas quedarán radicadas, el día de hoy quedan radicadas porque han ido surgiendo elementos y manifestaciones contradictorias. A mí me da mucho pesar de decirlo por la institución, pero hasta del director de la policía han surgido versiones contradictorias en lo que allí sucedió. El mismo viceministro ha manifestado en algunos espacios que el director de la policía colaboró para ello, pero yo además quiero despejar esto de la opinión política o personal. El único funcionario que tiene la capacidad legal de determinar la libertad de una persona o no después de ser capturada en flagrancia es un fiscal, Diego. No es un viceministro, no son unos asesores o un personal de la Secretaría o de Convivencia de la ciudad de Bogotá, es un fiscal. Y la información que nosotros tenemos y que vamos a solicitar esas pruebas en estas acciones legales, entre ellas es que ya la tanqueta se iba a desplazar a una URI donde corresponde y será un fiscal el que diga si había o no mérito para la captura o si había o no mérito para seguir una investigación. Hay una persona de las capturadas y liberadas por esa gestión que tiene antecedentes no penales formalmente, sino investigaciones por 4 tipos penales, todos relacionados con violencia en las manifestaciones. No es un viceministro el que tenía que concluir si salían de una tanqueta o no, y mucho menos el director de la policía, si es que fue así, después de haber sido capturado. Sí, acá la verdad, representante, hay muchas versiones y la primera pregunta que uno se puede hacer es esta.
¿Por qué en este lugar, si estamos hablando del Portal de las Américas en el sur de Bogotá, no había funcionarios, por ejemplo, el secretario de gobierno de la alcaldía? ¿Y por qué no estaba el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá? Vimos al funcionario del gobierno Petro, al viceministro del Interior, Gustavo García, y al director de la policía. Esto, empezando, no es normal, representante. No es normal. Las actuaciones y las respuestas del director de la policía, déjeme decirle, con el respeto a la institución que nosotros le profesamos, pero cuando hay que reprocharla, se reprocha. Y el director no está teniendo una actuación consecuente con su cargo. No la está teniendo, pero yo quiero insistir en esto. Lo que sucede ayer son todas las acciones que está desarrollando el gobierno nacional para poderle cumplir políticamente a la primera línea. Recuerden los denominados micos que estaban tratando de meter en la ley de orden público, que después anuncian que lo retiran. Recientemente, hace unas horas, acaba de anunciar un senador de la coalición del gobierno que ya tienen la fórmula para sacar de la cárcel a estas personas. Y el país no puede dejarse confundir, porque aquí no estamos hablando que están capturadas unas personas que manifestaron pacíficamente. Aquí la Fiscalía, ante un juez de la República, está procesando personas por delitos como tortura, secuestro, homicidio, lesiones personales, daño en bien ajeno. A esas son las personas que les quieren dar libertad como de lugar, y esas son las personas que ahora sienten que están por encima de la autoridad. Representante, también hay quienes dicen que el director de la policía, el general Sanabria, pues estuvo en un momento, por decirlo menos, incómodo, porque en ese preciso momento el viceministro del Interior funge como un superior jerárquico del director de la policía. ¿Puede interpretarse esto así, como una presión indebida del funcionario? Es muy probable que la sienta y que sienta el mensaje del gobierno nacional. Gobierno nacional que ustedes no podemos dejar de entender que el general Sanabria es un hombre de larga trayectoria, si no, no estuviera allí. Pero hay que recordar que por delante de él todavía estaban muchas otras personas y que cayeron en la barrida del gobierno nacional. Yo debo ser muy cuidadoso, pero yo no quiero pensar que él esté pagando esas lealtades, esos nombramientos con esas actuaciones. Él se debe a la policía, él se debe a sus hombres. A mí sí me gustaría que los medios de comunicación juiciosos como ustedes pudieran ayudarnos a encontrar una versión de los otros miembros de la policía que estaban en el operativo. Si ustedes evidencian el video, ellos son los que empiezan a grabar lo que está sucediendo allá para seguramente después defenderse de las actuaciones que vengan. Pero el fondo, el mensaje, con la gravedad de la obstrucción por parte del viceministro García, es lo que está sucediendo aquí de una visión más general. Todos unos esfuerzos desde la hora institucionalidad por favorecer, complacer, liberar y reivindicar a unas personas que lo único que hacen es utilizar la violencia. Yo sí quisiera preguntar por qué están capturados los de ayer. Yo sí quisiera preguntar por qué están esposados y después en el inmediato definen que no había mérito para eso. Totalmente contradictorio lo que sucedió y por eso nuestra denuncia y que sea la autoridad la que determine si hubo indebida actuación del funcionario o si no la hubo. Nosotros creemos que sí. ¿Y cuál es el mensaje de fondo que se le envía a la policía, a los patrulleros? Y se lo pregunto al representante porque uno ve esta situación, el SMAT actúa como debía actuar, los desórdenes en el Portal de las Américas nuevamente volvieron a hacer lo que se había visto en un tiempo. El patrullero que cumple con su función y ve que después de capturar a unas personas en flagrancia, los bajan de la tanqueta. ¿Cuál es el mensaje? Diego, mire, hay un malestar gigante al interior de los miembros de la Policía Nacional. Por eso nosotros citamos a debate de control político al ministro de la Defensa en el Congreso de la República, que esperamos sea programado por la mesa directiva de la Comisión Primera, lo digo respetuosamente. Pero es que hoy hay una insatisfacción muy grande. Hoy el miembro de la policía lo que siente es que quien prevalece, como está evidentemente sucedido en lo de ayer, es el delincuente, es el vándalo. Y el que termina procesado, regañado, destruido y agredido es el policía. Después que bajaron esas personas de esa tanqueta, iniciaron nuevamente las agresiones. Eso es lo que está teniendo el miembro de la Policía Nacional de Colombia. Y eso es donde está quedando en vilo el concepto de autoridad en este país. Y ahora la reivindicación es a miembros de la primera línea. No se nos olvide bien que el día del discurso del triunfo de Gustavo Petro,
lo primero que hizo fue un desafío institucional al pedirle al fiscal general que liberara a los miembros de la primera línea, como si el fiscal dijera con un bolígrafo, libérelo o no libérelo, como si no existieran unos procedimientos constitucionales y reglados. Desde allá, hasta la iniciativa de meter el mico en la ley de orden público, hasta los hechos de ayer, hasta haber nombrado a una persona cercana a esa primera línea en las consejerías de juventud, son hechos todos que van dirigidos a pagarles el favor de haber destruido este país y crear un ambiente de ingobernabilidad hace un año. No, y uno mira de fondo, representante, y es grave lo que está pasando, porque vimos cómo rompieron el carro en donde se transporta el director de la policía, que es un carro blindado. Esto le podría ocurrir a cualquier ciudadano en cualquier punto de la ciudad y no pasa nada. Es decir, además de los problemas en los que vive el país, en los problemas de inseguridad en muchas ciudades, sobre todo en Bogotá, al parecer entonces los integrantes de la primera línea pueden hacer lo que quieran y no va a pasar nada. Es que vimos también hace unos días a los indígenas en Vera casi que matando a unos policías en el piso. Diego, mire, es el mensaje de que ese es el camino que vale. La noche en que esas personas atacaron de esa manera violenta a miembros de la policía, en la noche estaban los representantes de esas personas sentadas en la casa de Nariño. ¿Qué no van a sentirse al otro día ya estaban en libertad? Que ese es el camino para tomar o para lograr sus reivindicaciones y sus cambios. Hoy hay miembros de la primera línea sentados en el Congreso de la República que también en su momento fueron capturados. Ya que avance un proceso y se concluya si es culpable o inocente, pero lo que está mandando es el mensaje en este gobierno, es que lo que sirve es utilizar las vías de hecho, porque inmediatamente lo acompañan de una narrativa de reivindicaciones sociales y todos se los perdonan. Entonces, para nosotros es un mensaje grave y como ciudadanos y como oposición nosotros tenemos que decir, oiga, por lo menos permita que se cumpla la ley. Es que no es el capricho de un ciudadano o de un congresista de oposición, es que está establecido en los códigos penales que lo que debe primar ahí es la decisión de un fiscal. Pues no, ahora sucede que es un viceministro que llega, pide perdón y liberan a las personas más allá de lo que él diga. El país encontró lo que a él sucedió. Por eso esperamos una actuación diligente de la Procuraduría General de la Nación en principio y también de las otras instancias. Representante, ¿a usted qué se le ocurre, a qué obedece o obedeció la presencia del viceministro? Y se lo pregunto es porque por ahora, desde la cartera del Interior no ha habido una respuesta de qué estaba haciendo el funcionario en este lugar. Alguna explicación debe haber, lo que pasa es que no la han dado. Vamos a encontrarla, Diego. Nosotros no vamos a soltar este tema hasta conocer qué fue lo que allí sucedió. ¿De dónde sale el viceministro y por qué llega directamente a una tanqueta? ¿Quién le dijo que tenía que llegar allá donde había 2 o 3 personas capturadas que estaban cometiendo actos vandálicos? ¿Por qué llega con esa capacidad y esa influencia y sube a esa tanqueta? Inclusive también entendemos que a la delegada de Juventudes del Gobierno Nacional, que hacía parte de las manifestaciones hace un año. ¿Cuál es la capacidad legal dentro de los requisitos o cumplimientos de sus funciones para subirse a una tanqueta a interferir en un procedimiento policial? Entonces, de aquí a un año o a unos meses, será otro el delito que cometan y también puede llegar un viceministro a decirle que lo libere. ¿Será que si entonces, como sucedió hace unos meses, atraviesan un cable y muere un motociclista y lo capturan al responsable, llega un viceministro a decirle que hay que tener primero diálogo? Entonces, acabaron con el Congreso de la República y las leyes, acabaron con la Constitución, entonces cerremos el Congreso. ¿Para qué aprobación y discusión de códigos si lo que hacen aquí es una interpretación del gobierno de turno, como en este caso el viceministro del Interior? Vamos a llegar al fondo de por qué subió allá con otros funcionarios distintos a miembros de la Policía Nacional. Representante, ¿en qué momento se desfiguró la primera línea? Y se lo pregunto porque surge como un grupo de jóvenes que querían mostrar un malestar, salieron a manifestar en un principio, todo transcurría normal, tenían intenciones políticas, eso es válido en un país democrático como el nuestro, pero de un momento a otro la primera línea siembra terror. La gente de los alrededores del Portal de las Américas está desesperada, quienes quieren vender sus predios no lo pueden hacer por este problema, se ven temas de drogas, prostitución. ¿En qué momento se convirtió la primera línea, entre comillas, porque quienes cometen estos actos delincuenciales dicen ser de ese grupo? ¿Qué fue lo que pasó? Diego,
Siempre, y no nos cansaremos de hacer la distinción entre la manifestación pacífica de los jóvenes o de los mayores, de quien sea, tiene que estar sobreprotegida por la ley, de eso no cabe duda. Pero el acto delincuencial le sirvió con fines políticos a la campaña de Gustavo Petro y le sirvió también a los alcaldes que se hacen denominar progresistas de Bogotá, Medellín y Cali. Y esos alcaldes que más que gobernar estaban en campaña política también para ayudar a Gustavo Petro, y eso es una realidad, validaron la actuación política de estas personas y las encumbraron. Les dieron el nivel de interlocutores válidos y de allá ya no los pueden bajar. ¿Y sabe qué va a suceder? Como está sucediendo. Cuando el gobierno nacional no les pueda cumplir esos compromisos de impunidad, de sacarlos de la cárcel, de otorgarle todo lo que les prometió para que ellos, o mientras agitaban las calles, esos mismos grupos se van a terminar yendo contra el actual gobierno, y eso es lo que ellos no han entendido. Pero por supuesto que al final lo que existió fue una validación de las campañas políticas, del discurso Petro, de los discursos de los alcaldes de Medellín, Bogotá y Cali, y hoy se lamentan las consecuencias. ¿Dónde está la alcaldesa de Bogotá? ¿Dónde estaba ayer en esta actuación tremenda nuevamente en ese sector del Portal de las Américas? ¿Dónde está Jorge Iván Ospina y Daniel Quintero para asumir las responsabilidades por el crecimiento de la primera línea en las ciudades? ¿Dónde están? Sí, y pareciera, ¿no? Uno podría pensar que la alcaldesa de Bogotá, como que el gobierno la ha tenido un poco aislada de toda esta situación. Representante, mire, el ministro del Interior anunció que se van a retirar esos artículos polémicos de la Ley de Orden Público, pero Gustavo Bolívar, el senador del Pacto Histórico, dijo en sus redes sociales que va a presentar una proposición para que puedan ser nombrados gestores de paz. ¿En qué va a terminar toda esta discusión? Diego, la figura de la gestoría de paz efectivamente existe para personas privadas de la libertad que pertenecen a grupos guerrilleros. Para eso se creó esa figura en la Ley de Orden Público hace muchos años. Con eso han beneficiado miembros de las FARC, los excarcelan, miembros del ELN, los excarcelan, y han tenido ese fin, ayudar a que cumplan funciones de disuasión en sus propios grupos. Si a la primera línea, primero el debate tiene que darse, no pueden aparecer con una proposición de un proyecto de ley que ya le falta un debate, pero si aparecen con esa proposición como lo ha anunciado el senador que usted menciona, aquí lo que nos van a tener que decir entonces es que los delitos que cometieron como tortura, secuestro, homicidio, lesiones personales, daño en bien ajeno, cuando quemaban centros comerciales, supermercados, tiendas, eso tenía fines políticos y motivaciones políticas. Es decir, si le otorgan la figura de gestores de paz, van a estar igualando como un grupo político, con una causa política, a unas personas que cometen delitos como estas, que se les denominan delitos comunes. No, por eso no quiere decir que no tengan importancia, pero son distintos a la calificación del delito político. Si esa es la complacencia que les quieren dar, primero nosotros nos oponemos en el Congreso, porque si no, entonces todas las otras personas que también están procesadas tendrán que pedir que les otorguen gestorías de paz. Es decir, el camino es el delito en Colombia. Nosotros nos oponemos a esa figura, por forma y por fondo. Pues ahí está la noticia entonces. Representante Manca David, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Diego, muchas gracias a usted, y nosotros vamos a continuar dando esta lucha, que no es de tercos, sino de principios, de defender la Constitución, de defender al ciudadano que se levanta y cumple, y que pareciera que el premio, el incentivo es a quien delinque, a quien destruye, a quien insulta, a quien difama, y eso nosotros no lo podemos permitir. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Recuerden, nos vemos a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com. Encuentran allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Estamos a tan solo un clic de distancia. Que tengan buena tarde.